Buenas noches a todos los participantes de este curso de Derecho Procesal Civil y Penal. Estamos a punto de iniciar el nuevo módulo con el doctor Adrien Barrientos. Damos la bienvenida a todos los participantes y también al doctor Barrientos por su participación en esta nueva videoconferencia. Doctor, nuevamente agradecemos por el tiempo que dispone para la misma y por favor ahora le doy paso para que pueda iniciar con su exposición. Muchas gracias, Mayra. En esta oportunidad vamos a abordar un poco de la temática relacionada con el régimen especial del procedimiento penal. Si bien es cierto, se han establecido muchas modificaciones dentro del procedimiento penal en relación a este tema, sin embargo, hay una parte que es muy importante para el trabajo que vamos desarrollando dentro de la práctica de los procesos penales y que sin duda alguna resulta ser uno de los aspectos o una de las fases tal vez más importantes que tenemos dentro del proceso, ¿no? Justamente porque a través de estos institutos que han merecido diferentes modificaciones, se ha vinculado estas modificaciones justamente a la afectación de mayor o menor medida de uno de los derechos más importantes que tenemos, como es la libertad, ¿no? Entonces, algo que vamos a revisar en esta oportunidad de forma mucho más exhaustiva, de forma mucho más pormenorizada, tiene que ver con el tema de las medidas cautelares, ¿no? Y especialmente vamos a abordar la temática de las medidas cautelares personales, ¿no? Es la definición actual que tenemos sobre los diferentes medios o herramientas de carácter procesal que se tienen para garantizar que una persona pueda someterse al proceso o, en caso contrario, no obstaculice la averiguación de la verdad dentro de un proceso penal, ¿no? Y eso lo vamos a ir viendo un poco más adelante. Por favor, la siguiente diapositiva. Algo que vamos revisando, y esto más o menos para que podamos entender cuáles son los lineamientos orientadores que a través de la doctrina se ha asentado sobre estas medidas, ¿no? Hay un debate bastante complejo acerca de cuál es la naturaleza jurídica de la detención preventiva, porque en gran parte de los casos se podría hablar incluso acerca de una posible condena anticipada, ¿no? Es decir, una condena sin haber sido... ¿Seguimos? Sí, por favor, doctor, mil disculpas por la interrupción. Ya. Como les decía, hay un debate bastante interesante en relación a las medidas cautelares porque justamente se hacía más o menos el análisis acerca de cuál es la finalidad que va a tener las medidas cautelares, ¿no? Y más sobre todo cuando a partir de ciertos mecanismos legales dentro de un proceso penal se habilita la potestad a la autoridad jurisdiccional de poder privar a la persona de uno de los derechos más importantes que tiene, ¿no? Como es el derecho a la libertad. Y desde un punto de vista eminentemente ajeno a lo que establecen nuestras leyes, podríamos hablar incluso en ese punto sobre una posible sanción anticipada, ¿no? Una posible privación de libertad por un hecho delictivo que aún no ha sido probado, que aún no ha sido sometido a juicio, pero que sin embargo podría darse la figura de una sanción anticipada. Sin embargo, entendemos de que la propia Constitución ha establecido ciertos mecanismos legales que son necesarios a efectos de poder generar la privación o restricción de derechos, ¿no? Los cuales necesariamente merecen un tratamiento especial y no es ajeno a esto el derecho a la libertad, ¿no? Sin embargo, es importante establecer que como después de la vida es uno de los derechos más importantes que se tiene, necesariamente se tiene que hacer un análisis estricto acerca de los modos y de los tiempos en los cuales se va a determinar esta restricción a este derecho, ¿no? Entonces, a partir de eso,
es importante que vayamos analizando cómo es que esta normativa que ha sido modificada a través de la Ley 1173 está dándole un nuevo sentido a los diferentes principios que rigen las medidas cautelares de carácter personal y sobre todo a la detención preventiva como la medida más drástica que se tiene para asegurar la averiguación de la verdad dentro del proceso, ¿no? Y para que el imputado pueda someterse al debido procesamiento dentro de un caso penal. Entonces, a partir de esto, vamos estableciendo cuáles son esas finalidades de las medidas cautelares personales, ¿no? Luego vamos a ir viendo el tema de los principios. Y dentro de lo que la Ley 1173 puede definir, a partir de una interpretación de la misma, podemos encontrar, primero, de que no debemos perder de vista el carácter eminentemente instrumental que tienen las medidas cautelares personales, ¿no? Es una herramienta que se tiene dentro del proceso penal a efectos de que se pueda desarrollar estas tres finalidades que se tiene. Primero, que se pueda dar lugar a la averiguación de la verdad, ¿no? A partir de esto, se va a establecer que es necesario que no exista ningún tipo de riesgo que genere una paralización del proceso, ¿no? Entonces, a partir de esto, vemos el segundo indicador como es el desarrollo del proceso. Entonces, es importante, primero, que se pueda garantizar la presencia del imputado dentro del proceso y, por otro lado, que el mismo no pueda generar ningún tipo de acciones que vayan a obstaculizar esa averiguación de la verdad, ¿no? ¿Qué es lo que ha sucedido realmente a efectos de poder establecer la posible responsabilidad penal de una persona dentro de un determinado hecho? Y definitivamente la aplicación de la ley, ¿no? Como establece el 115 de la Constitución Política del Estado. Y esto implica de que aquella persona que ha adecuado su comportamiento a un determinado tipo penal definido por parte del legislador como delito, como consecuencia jurídica necesariamente debe ser merecedor de una sanción penal o de una pena, ¿no? Entonces ahí se establece la aplicación de la ley. Pero esto solamente va a ser posible si es que los dos fines anteriores son plenamente cumplidos, ¿no? Se averigua la verdad y se desarrolla el proceso de forma normal. La siguiente diapositiva, por favor. A ver, ¿qué es lo que vamos viendo en relación a los requisitos, ¿no? Como les decía, es importante poder establecer cuáles son esos requisitos para las medidas cautelares y antes de poder revisar la base legal que va a fundar justamente las circunstancias en las cuales es posible excepcionalmente a la autoridad judicial poder determinar la privación de libertad a través de un proceso penal por una cuestión procesal, ¿no? Es importante que vayamos revisando también los diferentes principios que rigen a las medidas cautelares, como lo habían visto anteriormente, ¿no? Y dentro de esto, algo que ya se ha desarrollado también por la jurisprudencia, principios, tal vez los más importantes, entendemos que no son los únicos, porque la doctrina desarrolla también otros, pero por lo menos que han sido desarrollados por la jurisprudencia constitucional, tenemos los siguientes, ¿no? El principio de legalidad, de proporcionalidad, de razonabilidad y la fundamentación y motivación de las resoluciones, ¿no? Como las líneas rectoras a momento del tratamiento de las medidas cautelares personales. La siguiente diapositiva, por favor. Dentro de este punto, es importante establecer que el principio de legalidad dentro de la aplicación de una medida cautelar personal y sobre todo dentro de una detención preventiva está plenamente reglada por la normativa nacional, ¿no? A esto hacemos un hincapié bastante especial en lo que ya va a establecer la Constitución Política del Estado, porque va a hablar de forma expresa de las circunstancias en las cuales es posible poder realizar la privación de este derecho sin afectar formalmente
o institucionalmente derechos constitucionales, ¿no? Como el derecho a la libertad. Entonces, a partir de esta situación, también la propia o el propio Código de Procedimiento Penal establece cuáles son esos requisitos, ¿no? Sin los cuales no es posible desarrollar una privación de libertad de forma arbitraria. Necesariamente se va a establecer cuáles son esos cánones a seguir y la revisión por parte de la autoridad jurisdiccional del cumplimiento de las circunstancias a efectos de poder tomar esta medida drástica, ¿no? E incluso, debido a que esta medida es de extrema, la propia ley le da la potestad en ciertas circunstancias al propio juez de, a pesar de haberse probado la existencia de los diferentes requisitos a efectos de la detención preventiva, incluso puede tomar medidas que sean menos gravosas, ¿no? Solamente estableciendo cuál sería la finalidad dentro de aquello. Entonces, le da estos parámetros a la autoridad legal a efectos de poder tomar esta decisión. Por tanto, la revisión, justamente para quien es el contralor de los derechos y garantías del imputado, debe ser totalmente exhaustiva, ¿no? El cumplimiento de los requisitos, que se pueda establecer una debida carga argumentativa y probatoria en relación a los riesgos procesales y a la probabilidad de autoría, que lo vamos a ver más adelante, necesariamente deben cumplir estos requisitos sustantivos y formales. Entonces, a partir de esta lógica, este principio de legalidad debe ser plenamente cumplido dentro del tratamiento de las medidas cautelares de carácter personal, ¿no? Justamente para evitar de que este derecho, uno de los más importantes que tenemos, pueda ser privado de forma arbitraria o incluso de forma discrecional por parte de las autoridades judiciales. La siguiente diapositiva, por favor, Mayra. Otro de los principios importantes, y es algo que se va revisando de forma permanente dentro de las audiencias a efectos de medir realmente la necesidad de poder aplicar una medida de detención preventiva, tiene que ver con la forma en cómo se van evaluando las diferentes circunstancias que da lugar a la emisión de una decisión de esta naturaleza, ¿no? Algo que debemos revisar necesariamente es que es importante, en primer lugar, visualizar cuál es la finalidad perseguida a través de la detención preventiva a efectos de establecer que no exista un desmedido análisis sobre la necesidad de la aplicación de la medida cautelar, ¿no? A este punto, es importante analizar que la idoneidad o la adecuación implica analizar si la medida cautelar es idónea o adecuada para alcanzar la finalidad, ¿no? De acuerdo al ordenamiento jurídico que tenemos, ¿cuál sería esa finalidad? Tendría que ser necesariamente lo que ya habíamos visto de forma previa, que tiene que ver con la averiguación de la verdad, que es una de las finalidades que tenemos dentro del proceso penal. 2, el normal desarrollo del proceso. Y 3, la aplicación de la ley, ¿no? Entonces, en función de estos parámetros, necesariamente se tiene que revisar a efectos de ver si las circunstancias que aparentemente dan lugar a la existencia de determinados riesgos y la probabilidad de autoría dentro de un hecho penal son suficientes a efectos de determinar la detención preventiva, porque, ojo, esto se va a aplicar de forma excepcional. Incluso la propia ley ahora, con las modificaciones, nos va a permitir hacer esa evaluación adicional a efectos de que el solo cumplimiento de los requisitos no da lugar a la detención preventiva, sino que ese análisis debe ser mucho más integral a efectos de ver si existe la necesidad, si no hay otra forma de poder garantizar que se desarrolle el proceso de forma normal, de que se dé lugar a la averiguación de la verdad sin que exista una obstaculización por parte del imputado y que se vaya a aplicar la ley, ¿no? Entonces, a partir de eso, se va analizando justamente este tema de proporcionalidad a partir incluso de cuáles son los riesgos que se habrían probado a efectos de la detención, porque no nos olvidemos que no todos los riesgos procesales establecidos tienen una misma magnitud o una misma incidencia dentro del proceso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos
inferir a partir de este principio de proporcionalidad. Uno, que la detención preventiva solo debe proceder cuando sea el único medio que permita asegurar los fines del proceso, y además es necesario que se demuestre que las demás medidas, que son menos lesivas, no serían lo suficiente, no garantizarían que los fines del proceso penal se cumplan, ¿no? Entonces, es importante establecer el siguiente análisis, ¿no? La proporcionalidad va a consistir en que es imprescindible analizar si la afectación, la restricción o la limitación del derecho a la libertad física o personal que va a suponer de manera lógica la detención preventiva no resulta exagerada o desmedida, ¿no? Entonces, todo va a girar en función de esto a efectos de que se pueda dar cumplimiento con la finalidad dentro del proceso penal. Entonces, bajo esa lógica, este principio resulta ser uno de los más importantes, que si bien esto es parte de la doctrina, sin las modificaciones de la 1173 era mucho más complicado poder aplicarlos, e incluso estaba sujeto a la discrecionalidad de la autoridad judicial porque podía tomar la decisión de aplicar o no este principio, ¿no? Sin embargo, la normativa ahora, como lo vamos a ver más adelante, es mucho más taxativa en relación a esto y establece cuáles son los cánones en los cuales es posible establecer la detención preventiva de forma realmente excepcional. La siguiente diapositiva, por favor. El siguiente principio es el de razonabilidad y eso está bastante ligado al principio de proporcionalidad, como lo vamos a ver más adelante. Y esto tiene que ver con los tiempos en los cuales se le priva de la libertad a la persona dentro de un proceso penal con fines eminentemente procesales, ¿no? Para esto es importante establecer de que no solamente la ley nacional, no solamente la Constitución habla acerca de este punto como parte de las garantías judiciales, sino también convenios internacionales que han sido ratificados por el Estado boliviano, ¿no? En este caso, estamos hablando acerca de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la cual va a establecer en su artículo 7.5 que toda persona detenida o retenida, así lo establece de forma literal, debe ser llevada sin demora ante un juez u otro funcionario autorizado por ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable, ¿no? Entonces, ese es el punto que es mucho más importante a efectos de poder traslucir este concepto que nos da este tratado internacional en relación a la forma de procesamiento de las personas y sobre todo cómo esto se debe aplicar en relación al principio de razonabilidad cuando se aplica una medida cautelar de extrema condición, ¿no? Como es la detención preventiva. Entonces, ¿qué es lo que podemos generar a través de esta lógica? Que solamente esta detención debe durar el tiempo que sea necesario para garantizar el fin procesal que ha sido propuesto, ¿no? Esos fines que ya hemos revisado deben ser analizados a efectos de establecer cuál es el tiempo necesario de detención preventiva para este punto, ¿no? Entonces, a partir de esta lógica, algo que vamos a ver también, ¿no? Y es importante analizar que todos estos principios de alguna forma se están dejando de ser solamente orientadores dentro del proceso penal, sino se los va a introducir como una forma de garantía judicial, ¿no? Porque estos aspectos también van a estar introducidos a través de la 1173. Miren, aquí lo estamos viendo como un principio orientador del proceso. Sin embargo, este aspecto, como lo vamos a ver más adelante, va a trascender dentro del proceso penal, va a generar modificaciones y va a tener como garantía dentro del proceso para que la detención preventiva no se desarrolle de forma ilimitada en el tiempo, ¿no? Sí,
sino para que se pueda establecer tiempos definidos incluso por la autoridad encargada de la persecución penal a efectos de desarrollar uno de esos fines establecidos en el proceso penal, como es la averiguación de la verdad, y se pueda desarrollar la investigación en fines o de la forma más idónea sin tener ningún tipo de obstaculización, ¿no? Entonces, a partir de esto, este principio de razonabilidad, al igual que como ya hemos visto el tema de la proporcionalidad, ya no constituye simplemente una cuestión lírica, sino va a ser parte de las garantías que se están introduciendo dentro del proceso penal. La siguiente diapositiva, gracias. La siguiente. Otro de los aspectos que es muy importante, y esto ha sido establecido a través de un principio, no nos olvidemos que como parte del derecho al debido proceso, uno de los elementos de ese debido proceso es justamente el derecho a una debida fundamentación y motivación de la resolución, ¿no? Entonces, este derecho también ha sido adoptado como un principio orientador dentro de la audiencia de medida cautelar, más aún cuando se va a disponer una detención preventiva, ¿no? Que se pueda cumplir esencialmente ese principio de legalidad que nos habla acerca de la base normativa que se debe seguir de forma estricta a efectos de determinar una detención preventiva. Sin embargo, debido a que la ley se va a aplicar necesariamente sobre hechos, se requiere de una fundamentación que permita hacer ese análisis de adecuación de la norma en relación a las diferentes circunstancias que se traen a colación dentro de los argumentos que se presentan en la detención preventiva, ¿no? Entonces, a partir de esto, la toma de decisión necesariamente requiere una fundamentación de orden fáctica, de orden jurídico y también de orden probatorio, ¿no? Entonces, a partir de esto, ¿qué es lo que se establece a través de este principio de fundamentación y motivación? No necesariamente tiene que ver con la extensión de la decisión asumida en estas circunstancias o a través de esas características, sino es importante que la decisión vaya a satisfacer todos los puntos que han sido demandados por las partes, ¿no? Las circunstancias por las cuales se va a establecer una posible detención preventiva y que se vaya a justificar de forma razonable la emisión de esta extrema medida dentro del proceso penal. Es importante entender de que este principio, como les había indicado, desarrollado también por la jurisprudencia como un derecho, el derecho al debido proceso en su elemento debida fundamentación, no solamente tiene resonancia dentro de la jurisprudencia nacional, sino también dentro de la jurisprudencia interamericana, ¿no? Este es un aspecto muy importante. Hay muchos casos dentro que han sido desarrollados, han sido tratados por la Corte Interamericana y en los cuales han hablado acerca de este principio, ¿no? Y ahí, para que ustedes puedan tener tal vez una referencia mayor y puedan revisar también estas sentencias que forman parte del bloque de constitucionalidad, como ya lo ha definido también la jurisprudencia constitucional, tienen carácter vinculante para todas las autoridades públicas dentro del Estado boliviano, ¿no? Como Bolivia parte o como Estado miembro de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y también habiendo reconocido la competencia tanto de la Comisión como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Entonces, uno de los casos que habla acerca de esto es el caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez versus Ecuador, ¿no? Donde va a establecer de que toda decisión que vaya a restringir el derecho a la libertad personal a través de la detención preventiva debe contener una motivación suficiente que permita evaluar si tal detención se ajusta a las condiciones necesarias para su aplicación, ¿no? Y ahí establece la necesidad de aplicar razonamientos o máximas dentro del tratamiento de una medida cautelar, ¿no? Indicios razonables que vinculen al acusado, fines legítimos, aplicación excepcional, a lo que estamos hablando de forma permanente. No es una discusión actual, es algo que siempre se ha venido analizando y discutiendo dentro de los estrados judiciales, ¿no? Los criterios de necesidad, también ya lo habíamos hablado, de razonabilidad y de proporcionalidad, ¿no? Entonces, a partir de esto,
podemos entender de que no es solamente un trabajo que ha sido desarrollado por parte de la jurisprudencia nacional, la jurisprudencia constitucional, sino también esto ya ha pasado al plano interamericano, al sistema de justicia interamericana, donde se ha establecido también estos cánones y se va a establecer como uno de los principios más importantes la debida fundamentación y motivación de las resoluciones. La siguiente diapositiva, por favor. A ver, y entrando un poco más en materia y un poco asentando ya estos principios, como lo habíamos indicado, de que ya no son simplemente orientadores, sino se van a introducir incluso como garantías. Estaríamos hablando de principios garantías. Vamos asentando la norma y a ver cómo esta se va a definir a través de las diferentes modificaciones que se realizan a través de la 1173, ¿no? Entonces, a partir del artículo 231 bis, vamos estableciendo cuándo es posible la aplicación de las medidas cautelares, ¿no? No habla acerca de forma específica en este punto acerca de la detención preventiva, sino de las diferentes medidas que van a restringir de alguna forma las libertades de la persona a efectos de poder cumplir con las finalidades del proceso que ya las hemos revisado, ¿no? Entonces, a partir de esto va a establecer cuáles son esos parámetros de cumplimiento obligatorio y que necesariamente deben ser probados y fundamentados a efectos de poder dar lugar a esta medida extrema, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos dice el artículo 231 bis? Que nos habla acerca necesariamente de los elementos de convicción. Ese es el término que se va a utilizar. Sin embargo, nos vamos a dar cuenta que a pesar de eso, hay una diferencia entre lo que va a implicar la necesidad de presentación como medios de constatación de un hecho fáctico, lo que entendemos como indicios, y también vamos a hacer un análisis cómo es que esto debe entenderse como una prueba idónea dentro de una solicitud de medidas cautelares, ¿no? Entonces vamos a hacer la diferenciación de estos dos aspectos en relación a dos momentos que son parte de esa solicitud y que necesariamente deben ser cumplidos a través de estos requisitos que nos exige la norma, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ir revisando? Y esto lo vamos a ver un poco más adelante acerca de cuáles son las características, ¿no? Primero, ¿qué es lo que nos pide? Es importante establecer dos aspectos con particular interés, ¿no? Primero, que existan suficientes elementos de convicción que permitan sostener que el imputado es con probabilidad autor y partícipe de un hecho punible. Ese es el primer punto, ¿no? Es la probabilidad de autoría. Y en segundo, que existan los suficientes elementos de convicción de que la persona no se va a someter al proceso o va a obstaculizar la averiguación de la verdad, ¿no? Es lo que conocemos nosotros como los riesgos procesales. Esto lo vamos a desarrollar de forma mucho más específica en los puntos anteriores porque tenemos el desarrollo también normativo en relación a cómo o cuáles son esas circunstancias que se deben cumplir a efectos de poder entender realmente a qué se refieren estos requisitos, ¿no? Ahora, dentro de eso también vamos revisando que hay la necesidad formal de verificar la forma en cómo se hace esta solicitud, ¿no? Y va estableciendo cómo las diferentes partes del proceso juegan un rol importante dentro de la solicitud de medidas cautelares y vamos estableciendo que quiénes pueden presentar la petición de la medida cautelar personal, ¿no? Por un lado tenemos al fiscal, al querellante, que necesariamente debe cumplir con estos requisitos a efectos de poder desarrollar esta medida. Vamos a ver de que en relación a la detención preventiva se hace un trabajo mucho más específico y se va a exigir ciertos requisitos, incluso de contenido formal, a efectos de que esa solicitud pueda ser tramitada de forma correcta, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ver un poco más adelante. A ver, continuemos, por favor. Si vamos revisando, acá vamos encontrando todas las medidas cautelares personales que son posibles aplicar dentro del proceso penal, ¿no?
Tenemos la fianza juratoria, ¿no? Consistente en la promesa del imputado de someterse al procedimiento y no obstaculizar la investigación. Esta es una medida que ya la teníamos registrada. La obligación de presentarse ante el juez o ante la autoridad que él designe, ¿no? Si nos vamos dando cuenta, hay muchas medidas cautelares que ya habrían sido definidas anteriormente. Sin embargo, se va estableciendo una especie de orden en relación a cada una de estas medidas a efectos de ir verificando que en la medida que la lista se va aumentando, la gravedad de la medida impuesta es mucho mayor, ¿no? 3, la obligación de someterse al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada en las condiciones que fije la ley, que fije la jueza, el juez o tribunal. Esta es una medida nueva, la vamos a ver a efectos de establecer cuál ha sido la justificación para su introducción, ¿no? La prohibición de concurrir a determinados lugares, eso también ya había. La prohibición de comunicarse con personas determinadas. La fianza personal o económica es algo que ya habíamos verificado también, que ya existía, ¿no? La vigilancia del imputado mediante algún dispositivo electrónico de vigilancia, rastreo, posicionamiento de su ubicación física sin costo para esto. Esto es una introducción de la 1173. El tema del arraigo en el punto 8, ¿no? La prohibición de salir del país o de un determinado ámbito territorial. La detención domiciliaria, que también ya estaba constituida con o sin escolta policial. Aquí lo importante de este punto es de que se establece de forma taxativa acerca del sostenimiento de la persona que está siendo privada de libertad o de su familia a través del trabajo que desarrolla. Entonces ahí ya le establece la posibilidad de que la propia autoridad, al verificar la situación real de la persona imputada que está siendo sometida a esta audiencia cautelar, se le pueda, durante la jornada laboral, darle los permisos correspondientes a efectos de poder garantizar su derecho al trabajo y también de poder suministrar la alimentación correspondiente a su familia, ¿no? Entonces, son aspectos que son bastante interesantes, que si bien en la anterior normativa ya estaba introducida de alguna forma, sin embargo, que se puede establecer de forma expresa, definitivamente ayuda a efectos de poder tomar también decisiones de manera inmediata sin mayor desorganización a momento de revisar la normativa sobre esta situación, ¿no? Además, no nos olvidemos que antes de la ley 1173 ya había jurisprudencia constitucional que hablaba acerca de este aspecto, justamente viendo la excepcionalidad de las medidas cautelares personales, ¿no? Y por último tenemos la detención preventiva, que es la medida más grave dentro de estas medidas cautelares personales. Algo que es importante establecer y que seguramente en muchos casos no se lo toma de esa manera por parte de la sociedad porque simplemente hablamos sobre, o hablábamos anteriormente bajo ese régimen estricto de cero tolerancia a los hechos violentos, y la detención preventiva se había convertido como una regla. En la mayor parte de los casos, el no haber sido sometido a una detención preventiva, pero que sí implicaba la adopción de otra medida cautelar personal, significaba ganancia, ¿no? Sin embargo, desde un punto de vista analítico, cualquier otra medida de carácter personal implica una restricción de las libertades, implica una restricción de derechos que no puede ser tomada a la ligera, ¿no? Por tanto, el tema de la excepcionalidad no solamente va orientada con el tema de la detención preventiva como medida extrema, sino también de otras que pueden generar un resultado similar. Por ejemplo, el tema de la detención domiciliaria, la prohibición de ir a determinados lugares, de comunicarse con determinadas personas, no poder salir de un determinado territorio, el tener presentados recursos a efectos de evitar de que la persona obstaculice o no se someta al proceso, etcétera, etcétera. Entonces, no son medidas que si bien generan una menor repercusión dentro de los derechos de la persona, sin embargo, también
generan afectaciones a la libertad de mayor o menor medida, ¿no? Entonces, es importante analizar esta situación. Sin embargo, desde el punto de vista legislativo, entendemos que son diferentes herramientas que van a permitir garantizar que la persona pueda ser sometida o se someta al proceso hasta su conclusión, ¿no? Que es justamente una de las finalidades que tiene la aplicación de las medidas cautelares. Ahora, dentro del análisis que podemos realizar es que, como les decía, va a ser la propia normativa la que va a establecer el tema de la excepcionalidad, ¿no? Por ejemplo, el numeral 2 de este artículo 231, ¿qué es lo que nos dice? Siempre que el peligro de fuga o de obstaculización pueda ser evitado razonablemente por la aplicación de otra medida menos gravosa que la detención preventiva, la autoridad judicial deberá imponer alguna de las previstas en los numerales 1 al 9 del parágrafo precedente, ¿no? Entonces, ahí lo que establece es justamente la aplicación preferente de ese principio de proporcionalidad que habíamos revisado, ¿no? Y no está establecido solamente como un tema literal, sino que le da una orden taxativa a la autoridad judicial de hacer un análisis sobre ese aspecto, ¿no? Si este peligro de fuga u obstaculización puede ser evitado a través de otra medida, ¿no? Entonces eso nos dice que las circunstancias de los riesgos pueden ser diferentes, no deben ser tratados de la misma forma, deben aplicarse tipos que sean medidas menos gravosas que la detención preventiva, ¿no? Y esto ya está como algo taxativo dentro de la ley. ¿Y qué es lo que nos dice en relación al punto 3 de este artículo? Cuando el imputado se encuentre en libertad y en la audiencia se determine la aplicación de una medida cautelar que no sea la detención preventiva, la jueza o juez o tribunal mantendrá su situación procesal y le otorgará un plazo prudente debidamente fundamentado para el cumplimiento de los requisitos o condiciones a las que hubiera lugar, ¿no? Entonces, nuevamente, establece parámetros razonables para que la persona no sea sometida a esta medida extrema, ¿no? Y esto, en el caso del Estado boliviano, no solamente tiene que ver con el tema de la privación de libertad, sino por los efectos de carácter jurídico y social que tiene la imposición de esta medida, ¿no? No nos olvidemos que las cárceles no están orientadas en este momento, a pesar que la norma lo define de esa manera, sin embargo, materialmente no están orientadas a la rehabilitación de la persona que está siendo privada de libertad. Por tanto, al no existir ese tratamiento diferenciado que deben tener los detenidos preventivos con personas que están cumpliendo realmente sentencias, y además de que no se les da condiciones a la generalidad de la población carcelaria, condiciones de vida digna, condiciones de vida humana, entonces los efectos que puede generar esta medida cautelar en razón a la persona que está cumpliendo con esta medida puede ser totalmente nefastos y esto también va a repercutir en su familia, ¿no? Entonces acá el legislador nos muestra una racionalidad en la imposición también de esto, ¿no? Y les da un plazo prudente para que la persona que está siendo sometida a la medida cautelar pueda tener el espacio suficiente para poder presentar todos aquellos requisitos necesarios a efectos de que no se imponga en su contra una medida cautelar, ¿no? Le dice que tiene que cumplir con determinados requisitos y probar ciertas circunstancias a efectos de que haya la garantía suficiente de que se va a someter al proceso luego de que la audiencia cautelar ha concluido, ¿no? Entonces, es un aspecto importante que permite también analizar la forma en cómo el legislador ha tratado de materializar este principio de razonabilidad y de proporcionalidad. La siguiente diapositiva, por favor. A ver, una de las novedades que tenemos dentro de la 1173, que tiene que ver con una de las medidas cautelares personales, tiene que ver con la obligación de someterse al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada en las condiciones que fije la jueza, el juez o el tribunal, ¿no? Entonces, es importante, primero, establecer cómo esta medida cautelar tiene estrecha vinculación con
los adultos mayores y las personas jóvenes que se encuentran aún bajo la dependencia de sus padres o custodios, ¿no? Es interesante cómo se puede analizar este punto y quién podría ser la persona que se haga cargo de esta imposición dentro del proceso penal. Y necesariamente esto requeremos acudir a aquel aspecto que es básico dentro de la estructura y los valores que tenemos dentro de la sociedad, el núcleo familiar. Entonces, ¿quién puede hacerse cargo acerca de esta situación? Es el padre, es el tutor que está a cargo, cuidado o vigilancia de esa persona sometida a la investigación a fin de que pueda garantizarse los fines del proceso, ¿no? Es importante cómo se introduce este aspecto justamente porque tiene que ver también con un estudio del aspecto social de nuestro Estado boliviano, ¿no? Donde por lo menos entendemos que por un aspecto cultural predomina el respeto que las personas tienen a sus progenitores y o también a aquella figura de autoridad que se tiene dentro de la familia, ¿no? Podemos hablar dentro de la estructura familiar, no solamente aquella estructura regular, sino también entendemos de que hay diferentes tipos de familias, por tanto, esa autoridad familiar puede recaer no solamente en los padres, sino también en los abuelos, en los tíos, en los primos, incluso en los padrinos, que tienen un vínculo muy estrecho con la familia, ¿no? Entonces, en el caso de que se vaya a disponer esta medida, ellos tendrían que ser los encargados de poder generar un control riguroso del mismo, ¿no? Entonces, a partir de esta lógica, vamos estableciendo cómo se va a introducir a ciertos actores que van a ser decisivos a efectos de que el proceso penal pueda cumplir con su finalidad, ¿no? Y se pueda dar lugar a la aplicación de la ley como establece la norma. De la misma manera, cuando estamos hablando acerca de personas que puedan tener ciertos problemas relativos a la salud mental, física o psicológica, que necesariamente requieran de un cuidado o vigilancia especializado. Podemos hablar acerca de que los encargados de velar por este cuidado o vigilancia puedan ser ciertos centros de salud o hospitales públicos o privados, ¿no? Incluso entidades psiquiátricas. En el país, bueno, no tenemos mucho de esto, por lo menos que estén bajo el control estatal. Sin embargo, sí pueden haber ciertas instituciones de orden privado que también pueden estar sometidas a esta situación, ¿no? Entonces, a partir de esta lógica, también se van a hacer modificaciones en relación a este tipo de personas y no nos olvidemos que esto viene no solamente acerca de una lógica que se ha aplicado, sino a través de ese análisis que se ha desarrollado sobre los datos que han ido arrojando o ha ido arrojando el censo carcelario que se ha desarrollado en 2019, donde se ha podido identificar a muchos privados de libertad que se encontraban en estas circunstancias. Sin embargo, no se les ha dado la posibilidad de que puedan someterse a una medida cautelar diferente a la detención preventiva, porque justamente no había la posibilidad establecida en esta medida que estamos revisando, ¿no? Entonces, son aspectos que son muy interesantes a efectos de verificar cuál es la naturaleza, cuál es la esencia, ¿no? Del por qué se ha establecido esta modificación. La siguiente, por favor. Ya, es importante cómo se van introduciendo las modificaciones y esto fue y es una novedad. Creo que en este punto aún no se ha aplicado esto porque estaba en ese proceso de hacer las compras de los dispositivos. No nos olvidemos que dice sin costo para la persona a la que se le aplica la medida cautelar. Tiene que ver con la vigilancia del imputado mediante algún dispositivo electrónico, ¿no? De rastreo, de posicionamiento de su ubicación física. Entonces, eso implica necesariamente quien debe hacerse cargo
la compra de estos dispositivos tiene que ser el Estado, ¿no? Entonces, es una forma más de poder establecer estas medidas cautelares personales a efectos de poder garantizar la presencia del imputado, ¿no? Ahora, si bien es cierto de que este dispositivo puede generar una certeza en la ubicación de la persona, hay la necesidad de que el uso de este dispositivo pueda ser también reglamentado, ¿no? A efectos de que se pueda realizar un trabajo responsable de cómo, cuándo y cómo poder garantizar de que la persona, a pesar de que tenga esta medida cautelar impuesta, si decide evadir la acción de la justicia o obstaculizar el proceso o la averiguación de la verdad, entonces se puedan tomar también las medidas inmediatas a la sola orden de la autoridad jurisdiccional, ¿no? Entonces, es necesario que exista un reglamento a efectos de ver cómo se va a efectivizar el cumplimiento de esta medida. Ahora, por otro lado, es importante establecer también de que esta medida no necesariamente puede ser única en su imposición, ¿no? La práctica nos ha enseñado de que existe la posibilidad, y esto no es una prohibición normativa, de que exista la posibilidad de que se pueda complementar a esta medida cautelar con otras medidas cautelares personales, ¿no? Ya puede ser el arraigo, el cuidado de vigilancia a través de otra persona, la prohibición de concurrir a determinados lugares. Miren qué importante es esto, porque se puede establecer el posicionamiento de la persona, entonces puede controlar también el cumplimiento de otras medidas cautelares personales, ¿no? Incluso el tema de la detención domiciliaria cuando no se tiene custodios, ¿no? A efectos de establecer que la persona realmente cumpla la detención domiciliaria, porque algo que hemos visto de forma permanente es cómo justamente por la inexistencia de los recursos humanos suficientes dentro de la institución policial, debido a que están con otras funciones, no se tiene el personal suficiente, y en muchos casos se ha visto de que esta medida, la detención domiciliaria, ha sido tomada como una burla por parte de quienes son procesados dentro de los casos penales, y se ha incumplido esto, ¿no? Sin embargo, no ha sido posible en muchos casos poder probar esa situación, por tanto, no se ha cambiado la medida impuesta. Entonces, esto implica una decisión mucho más correcta, ¿no? Es una situación similar, pasaba con la presentación de la persona a la sede del Ministerio Público, cuando tenía que apersonarse ante esta autoridad a efectos de poder registrar su comparecencia dentro de cuadernos que se manejaban anteriormente, ¿no? Esto ya ha sido superado justamente a través del uso de las tecnologías, y las personas que deben realizar esto a efectos de no cambiar las fechas en las cuales se presentaban, porque era difícil poder controlar también al cúmulo de personas que estaban con esta medida. Entonces, esto ya se hace de forma digital a través de medios electrónicos, ¿no? Entonces, esto ya es una prueba taxativa acerca del cumplimiento o no de la persona de esta medida. Entonces, cosa similar se pretende también establecer a través de la introducción de estos medios electrónicos y tecnológicos dentro del proceso penal. La siguiente diapositiva, por favor. A ver, hemos hablado acerca de cuáles eran los requisitos formales para la aplicación de cualquiera de las medidas cautelares personales, ¿no? Sin embargo, la normativa va a desarrollar de forma expresa para esa última y más grave medida cautelar dispuesta en la norma, y nos va a hablar acerca de la detención preventiva, ¿no? Esto establecido en su artículo 233 del procedimiento penal. ¿Cuáles son esos requisitos que nos pide necesariamente la norma? ¿No? Primero, es importante establecer que solamente se va a determinar esta medida cautelar cuando se establezca a través de los medios probatorios la insuficiencia de las demás medidas cautelares de carácter personal para
garantizar la presencia del imputado y que no se vaya a entorpecer la averiguación de la verdad dentro del hecho que ha sido denunciado y que está siendo objeto de procesamiento, ¿no? Entonces, ahí ya se establece un primer requisito de carácter formal. 2, requiere necesariamente de una imputación formal. Si no existe este primer requerimiento conclusivo por parte de la autoridad del Ministerio Público, no se puede solicitar la medida cautelar, porque eso da pie a la introducción de la primera a la segunda fase del proceso penal, como es la etapa preparatoria, y es donde realmente se activa el proceso investigativo de modo formal, ¿no? Es una etapa que permite preparar lo que pueda venir en juicio. En esa etapa preparatoria es eminentemente investigativa. Sin embargo, en ese punto, la autoridad judicial, a través de la imputación formal, ha asumido convicción de que existen los elementos de convicción suficientes de que la persona ha cometido un determinado hecho delictivo, ¿no? O presume, a través de estos elementos de convicción, de que probablemente la persona ha cometido un hecho delictivo y, por tanto, ese hecho debe ser merecedor de una investigación seria y exhaustiva, ¿no? Entonces, habilita la segunda fase. Entonces, este es un punto muy importante. 2, necesariamente debe existir un pedido expreso, ¿no? Ya sea por parte del fiscal, el querellante o la víctima. En el caso de la víctima, incluso le da la posibilidad de poder hacerlo dentro de los derechos que le asiste la propia Constitución, la jurisprudencia e incluso el Código de Procedimiento Penal dentro de las guías que se establece para ella, la posibilidad de que incluso no siendo querellante pueda también solicitar la detención preventiva de una persona dentro del proceso penal, ¿no? Entonces, eso ya es como parte también del requisito formal. Y 2, y por último, requiere necesariamente una debida fundamentación dentro de la solicitud para acreditar 3 aspectos, ¿no? No nos olvidemos que en virtud de lo que establecía el anterior artículo relacionado con todas las medidas cautelares, solamente hablaban acerca de 2 presupuestos, y así estaba establecido antes de la modificación también de la 1173, ¿no? Donde se establecía la necesidad de que existan los elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es con probabilidad autor o partícipe de un hecho punible, como el primer requisito. Y el segundo era que existan también esos elementos suficientes de que el imputado no se va a someter al proceso o va a obstaculizar la averiguación de la verdad, ¿no? Sin embargo, haciendo una materialización de ese principio de razonabilidad que hemos revisado en relación a los tiempos que debería durar la imposición de esta medida cautelar extrema, se va a establecer como un tercer requisito también la necesidad de que el Ministerio Público funde a través de los actos investigativos que va a realizar dentro del proceso penal, ya a través de una estrategia previa de investigación que haya definido, cuál es el plazo de duración de la detención preventiva, ¿no? Y justamente que tiene que ser el tiempo en el que va a desarrollar esos actos de investigación, ¿no? Entonces, se va a establecer 3 requisitos. Necesariamente se debe establecer la probabilidad de autoría, los riesgos procesales y fundamentar el plazo de la duración de la detención preventiva. Entonces, se va haciendo un cambio de paradigma y aquellos principios que eran orientadores de la aplicación de esta medida cautelar se van materializando y se van a convertir en garantía dentro del proceso penal. La siguiente diapositiva, por favor. A ver, otros requisitos que son esenciales también para poder solicitar esta detención preventiva, para poder aplicarse la detención preventiva, ¿no? Requisitos que, si bien son de alguna forma lógicos, sin embargo, está también orientado
a parámetros establecidos por parte de la propia Constitución y la jurisprudencia constitucional, ¿no? En la idea de que, primero, no cualquier persona puede disponer la detención preventiva o la detención o la privación de la libertad de una persona, ¿no? Como uno de los derechos más sagrados que tenemos. Sin embargo, establece qué tipo de autoridades están facultadas para realizar esta o para imponer esta medida cautelar. Y primero, obligatoriamente, esta decisión debe estar bajo el control jurisdiccional, que es justamente la autoridad que puede tomar la decisión de la detención preventiva, ¿no? Sabes que dentro del proceso se puede imponer por parte del Ministerio Público diferentes decisiones que estén implicadas con la restricción de la libertad. Sin embargo, son simplemente preventivas que tienen tiempos de duración bastante cortos y, sin embargo, la toma de decisión sobre una detención preventiva formal necesariamente está bajo el control de la autoridad jurisdiccional, ¿no? Entonces, este aspecto va también vinculado con ciertos actos previos que deben desarrollarse de forma taxativa dentro del proceso penal, y es también el desarrollo de la declaración informativa del imputado, ¿no? Que es importante el desarrollo de esta actividad de forma previa, porque no nos olvidemos que es el primer contacto que tiene el denunciado con el proceso penal en su contra, ¿no? En este momento de la declaración informativa, de forma previa, se le va a informar a la persona que está siendo procesada de todos los hechos que se le están atribuyendo, se tiene que defender, qué denuncia se ha presentado en su contra y qué hecho aparentemente habría desarrollado, qué hecho delictivo aparentemente habría desarrollado, ¿no? Entonces, es importante la verificación del cumplimiento de esto justamente para garantizar el derecho a la defensa y que su defensa técnica. No nos olvidemos que el incumplimiento de uno o de esta actividad bajo estas circunstancias puede ser causal de, o es una causal de actividad probatoria defectuosa, ¿no? Entonces, actividad procesal defectuosa. Entonces, eso puede implicar la nulidad de todos. La ilegalidad de esta situación en plena audiencia de medidas cautelares definitivamente genera un retroceso al proceso por el incumplimiento de este primer requisito formal, ¿no? Algo que veíamos anteriormente, el tema de la imputación formal también, como parte del requisito formal, la verificación de que no existan causal de improcedencia, la detención preventiva, que está establecido en el 232 también como un aspecto activa, y sin duda alguna con la imputación formal, la identificación del presupuesto material, ¿no? El tema de la probabilidad de autoría. La siguiente diapositiva, por favor. A ver, es importante que vayamos identificando cómo es que se van a establecer los riesgos procesales. Ya habíamos visto inicialmente cómo o cuáles son esos requisitos importantes para que deben ser cumplidos cautelar, ¿no? Dentro de ese segundo requisito, como son los riesgos procesales, tenemos inicialmente el peligro de fuga, ¿no? El peligro de fuga es entendido como toda circunstancia que permita sostener fundadamente que el imputado no se va a someter al proceso y va a buscar evadir la acción de la justicia, ¿no? Hacer una lista de riesgos procesales, lo vamos a ver más adelante, y es importante que a efectos de poder determinar la existencia de esos riesgos procesales de peligro de fuga, no se funde solamente en mera presunción, ¿no? Este aspecto anteriormente ya había sido desarrollado por la jurisprudencia constitucional, sin embargo se introduce nada de forma expresa y no sea discrecionalidad la aplicación de estos criterios, ¿no? Entonces, desecha la posibilidad de que se funde esta decisión solamente en meras presunciones sobre la concurrencia del riesgo procesal, sino más al contrario, se requiere de la presentación de pruebas la existencia de ese riesgo de peligro de fuga, ¿no? Entonces, como les decía inicialmente, el tema del peligro de fuga y obstaculización de la averiguación de la verdad está vinculado con esos dos aspectos y ese entendimiento diferente que convicción, porque estos elementos de convicción, entendidos también como indicios en relación al primer requisito, debe ser desarrollado de esa forma, es decir, como elementos que hacen presumir que un determinado hecho se ha desarrollado de una forma, la posibilidad de que un determinado hecho sea realizado. Sin embargo, cuando hablamos acerca de los riesgos procesales,
no podemos dejar esto solamente a la presunción. Es importante de que se puedan probar los riesgos procesales, ¿no? Entonces, esto es algo que ya va a cambiar el paradigma anterior porque había una confusión en relación a esto y esto era hábilmente utilizado también por las diferentes partes, incluso, y de acuerdo a la circunstancia y el caso, se iba aplicando este criterio de forma indistinta, ¿no? No había una línea. Sin embargo, acá ya se va a establecer de forma expresa de que es necesario probar el riesgo procesal, el peligro de fuga, el peligro de obstaculización. Diapositiva, por favor. Bueno, en este aspecto, si ustedes se dan cuenta, no ha habido mayor modificación, es lo que se tenía anteriormente ya con la normativa abajo, salvo algunos riesgos que han sido retirados, que ya habían sido suprimidos de la anterior legislación a través de sentencias que estaban determinados. Sin embargo, es importante establecer de que hay aspectos que son interesantes, que han sido definidos por la propia norma, en relación a que va a definir ya en el propio presupuesto del 234 la forma en cómo debe desarrollarse la acreditación. Es importante cómo se va a determinar que en relación al primer punto relacionado con el tema del trabajo, ¿no? Establecido como un riesgo procesal, se va a definir que la inexistencia de, por ejemplo, de un contrato formal de trabajo puede ser entendido como la falta de negocio o trabajo, ¿no? Lo que va a exigir la norma es que se tome en cuenta el contexto dada y es importante establecer cuál es el contexto en el cual se fundan las diferentes realidades a nivel nacional, ¿no? El tema de la informalidad laboral, incluso considerando que hay muchas actividades laborales que no tienen la posibilidad de desarrollar o la obligación de desarrollar esos contratos formales, ¿no? Comercio informal, labores del hogar, jardinerías, librecambistas, etcétera, ¿no? Es complicado que en esos casos, por ejemplo, se pueda solicitar la certificación o contratos formales, ¿no? Por no existir una relación expresa obrero-patronal o una dependencia laboral que permita el trabajo, ¿no? Sin embargo, debe existir los medios para poder probar esta situación. Sin embargo, bajo el sistema acusatorio que se tiene, la parte solicitante de la detención necesariamente tiene que cubrir con toda la parte de la carga probatoria, ¿no? Lastimosamente, bueno, este aspecto regulado por la jurisprudencia constitucional y le daba esta excepción a la parte imputada de poder probar la existencia de un domicilio, de una residencia habitual, de una familia, de negocio o trabajo, es decir, que tenía un arraigo natural, carga probatoria a la persona que estaba siendo imputada, ¿no? Sin embargo, la normativa actual trata de dar ciertas limitaciones a la interpretación que va a poder generar la autoridad jurisdiccional sobre este tema. Sin embargo, tampoco le quita la posibilidad o la carga total de que no debe ser la parte imputada quien impute. Es un aspecto que sin duda va a llegar al Tribunal Constitucional y será ahí donde se tenga que definir realmente si es que el imputado sobre este primer punto del artículo 134 que tiene que ver sobre el arraigo natural es obligatorio no para la parte imputada de probar ese aspecto o es que la víctima, que es el solicitante de la detención preventiva, debe probar que la persona imputada no tiene un domicilio, no tiene un trabajo o que no tiene una familia dentro del territorio, ¿no? Entonces, es un aspecto que seguramente va a generar un debate posterior. La siguiente diapositiva, por favor. Es justamente lo que hablábamos, ¿no? Acerca del tema de la residencia. La siguiente diapositiva, por favor. A ver, en el tema del peligro de obstaculización, la lógica es absolutamente la misma. No se puede trabajar a través de presunciones y lo que obliga necesariamente a probar de forma idónea lo que está definido por la ley. La siguiente diapositiva, por favor. Aquí podemos ver cuál es esa primera lista del peligro de obstaculización que no ha sufrido mayor modificación, ¿no? Es lo que se tenía anteriormente, que tiene que ver con diferentes acciones que estarían orientadas a desviar la investigación o generar un error en la autoridad o la influencia que se pueda tener dentro de los diferentes actores del sistema de justicia penal, ¿no? Entonces, esto no va a merecer mayor atención en este momento, salvo que al finalizar se requiere, por favor. A partir de todo lo que hemos estado revisando, sin duda, se van haciendo ciertos punteos, ¿no? Sobre qué implica
la utilidad procesal de la medida cautelar personal. Primero, había una regla que se había establecido, si bien esto había sido seriamente objetado por la jurisprudencia constitucional y prudencia interamericana, sin embargo, no se ha contemplado la naturaleza jurídica de esta medida cautelar, ¿no? Que esta es de última ratio y además que es la más drástica que se tiene. Entonces no puede ser aplicada en todos los casos, solamente en aquellos casos de mayor medida, ¿no? Segundo punto, que esta utilidad procesal, ¿no? Esta utilidad procesal público tenga que justificar el tiempo de investigación que se desarrolla, ¿no? Hay muchos casos que, a pesar de la complejidad que se pueda advertir inicialmente, requieren de ciertos actuados específicos que no tienen mucha trascendencia y en la obtención de las pruebas. Por tanto, esto también se va a ir regulando a través no solamente de la solicitud de la autoridad fiscal, sino también sobre el análisis de esa petición que vaya a realizar la autoridad jurisdiccional, que al final tiene la última palabra en el tiempo que se va a disponer la detención preventiva, ¿no? Entonces, es importante el tema del fin específico. ¿Cuáles son esos fines, no? El tema de que se pueda asegurar la presencia del imputado para que se someta al proceso, para que él mismo no vaya a entorpecer la averiguación de la verdad y definitivamente para que se dé cumplimiento a la ley, ¿no? Estricto cumplimiento a la ley que tiene que ver con la identificación personal y la consecuencia jurídica que implica aquello, ¿no? Es decir, la existencia del delito y la aplicación de una pena. A eso va orientada la aplicación de la ley penal de forma estricta. Entonces, a partir de esta lógica, podemos entender como un punto o se ha desarrollado los fundamentos para la modificación dentro del proceso penal. La siguiente diapositiva, por favor. A ver, es interesante cómo se va a introducir ciertos aspectos importantes en este punto. No nos olvidemos que los más reducidos, sin embargo, vamos a ir revisando algunos de ellos a efectos de poder establecer bajo qué circunstancias la detención preventiva no se debe aplicar, ¿no? A pesar de que se puedan cumplir con ciertos requisitos, sin embargo, hay una prohibición expresa de no. Y eso tiene que también el tema de la condición de la persona que va a ser sometida a la detención preventiva, ¿no? Bajo qué condiciones esa persona puede ser sometida. Entonces, primero, con el tema de los delitos de acción privada, está orientado con el tema de la gravedad del hecho, ¿no? Los delitos, y aquí ya va a empezar un poco el tema de los cambios y las modificaciones que se hacen, ¿no? En el punto 3 nos habla de cuando se trate de personas con enfermedad en grado terminal debidamente certificada, ¿no? En esta situación positiva, ¿no? Para aquellas personas que, según una certificación debidamente acreditada, se establece que la persona va a tener o en un tiempo inmediato puede fallecer producto de una determinada afectación en su salud, ¿no? Entonces, para este grupo de personas privadas de libertad se aplica criterios diferenciados por razones humanitarias, ¿no? E incluso porque va a introducir a estas personas sector de vulnerabilidad, ¿no? Porque por un lado está el sector vulnerable, que son los privados de libertad, y por otro, la vulnerabilidad que se está generando por su estado de salud grave, ¿no? Entonces, por razones humanitarias se va a introducir este aspecto. Vamos viendo el siguiente punto, que es el 4-35 años, lo propio, ¿no? También hablamos acerca de una discriminación positiva, ¿no? Dos condiciones también de discriminación. Uno, por el tema de la edad, ¿no? Eso ya es un estado de vulnerabilidad. Y dos, por el tema de la privación de libertad. Ahora, esto implica un avance importante, ¿no? Justamente por evitar de que personas en estas circunstancias puedan ser sometidas a esta medida tan extrema, a pesar de que, como vamos a ver más adelante, existen ciertas excepciones que hacen, son aspectos que vamos revisando y que son aspectos importantes que han ido desarrollándose a favor de ciertos razonamientos importantes desarrollados por la jurisprudencia constitucional en relación a sectores vulnerables y también a través de la jurisprudencia interamericana. Con pena privativa de libertad cuyo máximo legal sea inferior o igual a 4 años, ¿no? Esto tiene que ver necesariamente también con el tema de la trascendencia del hecho, porque no va a ingresar dentro de esta improcedencia aquellos delitos que son graves, ¿no? Los temas de homicidios, asesinatos, violaciones, etcétera, etcétera, no ingresa dentro de esto, ¿no? Entonces, temas de corrupción, seguramente muchos de ellos no ingresarían. Sin embargo, es una medida interesante. El objeto de la Ley 1173 al momento de desarrollar las diferentes finalidades
de modificación, ¿no? Y una de ellas tiene que ver con poder romper con el hacinamiento carcelario como una de las problemáticas más importantes que tenemos dentro del proceso penal. La siguiente, por favor. Otra de las causales de improcedencia tiene que ver, a ver, 6, en los delitos de contenido patrimonial con pena privativa de libertad cuyo máximo legal sea inferior o igual a 6 años siempre que no afecte a otro bien jurídico tutelado, ¿no? Esto tiene que ver también con el tema de la trascendencia. Gran parte de los delitos de contenido patrimonial, la posibilidad de conciliación es, si bien es un bien jurídico definido por parte del legislador y tiene que tener la protección correspondiente por parte de esto, sin embargo, no es de los bienes jurídicos más trascendentes que tenemos dentro del Estado, ¿no? Entonces, a partir de esa lógica, se establece dentro de la medida cautelar de que estos delitos de menor trascendencia puedan ser, no haya posibilidad de que se pueda disponer esta medida cautelar tan gravosa, ¿no? Sin embargo, hace una excepción justamente para verificar de trascendencia, ¿no? Y eso se hace hincapié, por ejemplo, de forma expresa con relación por ejemplo, al robo agravado, ¿no? Cuando hay una afectación de la integridad de la persona, ¿no? Entonces ya estamos hablando acerca de un hecho delictivo que si bien tiene contas causales de improcedencia de la detención. Entonces son aspectos que necesariamente se han ido regulando por parte del legislador a efectos de no incurrir también en la afectación de derechos, especialmente de la víctima, ¿no? Quien ante este tipo de situaciones puede sentir una sensación de impunidad ante situaciones que son graves de daño. El punto 7 me parece bastante importante, es algo que ya estaba también anteriormente cuando se trate de mujeres embarazadas, ¿no? Esto, lo importante es que ya está dentro de un orden bastante claro dentro de esto, ¿no? Punto 8, cuando se trate de madres durante la lactancia de hijos menores de 1 año, eso también ya estaba contemplado. Y 9, cuando la persona imputada sea la única que tenga bajo su guarda, custodia y cuidado a una niña, niño menor de 6 años o a una persona con grave discapacidad. Si bien está siendo introducido dentro de la normativa a través de la 1173, sin embargo, esto ya había sido desarrollado también por la jurisprudencia constitucional, ¿no? Y por razones lógicas, ¿no? La medida, si bien es cierto, está vinculado a un caso específico, a un hecho que ha afectado presuntamente bienes jurídicos, no debería afectar a otras personas de forma directa, ¿no? Y cuando hablamos acerca de niños, estamos hablando acerca de la prevalencia sobre esta medida instrumental de la prevalencia del interés superior del niño, incluso de aquellas personas que se encuentran en un sector de vulnerabilidad, son aquellas personas vida poder valerse por sí misma. Entonces, aquí lo que se hace es establecer una proporcionalidad de valores a efectos de poder establecer qué es más importante, incluso que la garantía misma de la detención preventiva. Ahora, no nos olvidemos que el hecho de la no procedencia de la detención preventiva no hay otras medidas cautelares que también puedan garantizar la presencia de la persona dentro del proceso y el cumplimiento de los fines dentro del proceso, ¿no? Entonces no es una situación acabada. Sin embargo, lo único que se está diciendo a partir de esta norma es de que bajo estas circunstancias otras medidas cautelares. La siguiente, por favor. No, la siguiente. Ahora, aquí vemos ciertas circunstancias que nos hablan acerca justamente de las excepciones que habíamos hablado un momento, ¿no? Por ejemplo, el 3, en relación dice a los numerales 4, 5 y 6 del parágrafo anterior. Esto hace referencia a las causales de imprudencia de cuando se trata de personas mayores de 65 años, delitos sancionados con pena privativa de libertad cuyo máximo legal sea inferior o igual a 4 años, y en los delitos de contenido patrimonial, ¿no? Siempre que la pena sea inferior o igual a 6 años y que no afecte a otro bien jurídico. En estos casos, no se va a aplicar hacia un lado la excepción. ¿En qué tipo de casos? Cuando se trate de delitos de lesa humanidad, terrorismo, genocidio, traición a la patria y crímenes de guerra, ¿no? Esto entra dentro del plano internacional de lo que ha sido reconocido por el Estatuto de Roma como crímenes internacionales. Los delitos que son de mayor repercusión social y de mayor importancia en relación a los bienes jurídicos que afectan, ¿no? Por ejemplo, aquellos que van en contra de la vida, la integridad corporal o libertad sexual de niños, adolescentes, mujeres y adultos mayores, tiene que ver con hechos de violación sexual, de delitos de contenido patrimonial que se ejerza con violencia física sobre las personas, ¿ves? Ahí ya vemos cómo esto está coordinado con relación de la improcedencia en relación al numeral 6 del parágrafo anterior, atención al estado de corrupción o vinculados, ¿no? Entonces ahí ya vamos estableciendo cuáles son esos puntos necesarios de discusión. La siguiente diapositiva, por favor.
A ver, esto también es importante porque el tema de la cesación o la detención preventiva va a sufrir ciertas modificaciones. Eh, por ejemplo, nos dice, y esto, bueno, en realidad era algo que ya se había revisado o ya se tenía presente con la legislación anterior, cuando no solamente muestren que no sustituido por otra medida, bueno, eso era algo que ya se tenía. Y en el numeral 2 ya vamos estableciendo, ¿no? Las modificaciones. Por ejemplo, cuando el plazo haya vencido, eso como parte de la lógica establecida en el artículo anterior, sobre el requisito que nos exigente para la investigación y que era el tiempo que iba a permanecer la persona detenida una vez que se haya cumplido con la detención y no se haya solicitado la ampliación del plazo, entonces la persona debe cesar en su detención. Eh, cuando la duración de la detención preventiva se juzga, donde esto igual ya se había contemplado, cuando la duración de la detención preventiva exceda de 12 meses sin que se haya dictado acusación o de 24 meses sin que hubiera dictado sentencia, excepto en delitos de corrupción, seguridad del Estado, feminicidio, trata y tráfico, asesinato, violación a niña, adolescente, infanticidio, ¿no? Eso también ya estaba definido, sin embargo, se va a introducir a los delitos más graves que tenemos dentro de la legislación penal. Cuando la persona privada de libertad acredite que se encuentra con enfermedad grave o estado terminal, ¿ya? Esto, no nos olvidemos que es una causal de improcedencia de la detención. Sin embargo, si esto se va a generar de manera posterior a haberse dispuesto la cesación de la detención, cuando la persona privada de libertad acredite el cumplimiento de 65 años, igual estamos hablando acerca de ciertas circunstancias que van a devenir luego de haberse aplicado la detención preventiva, ¿no? Entonces, igual, en este punto van a establecer ciertas grados como los más graves, ¿no? La siguiente diapositiva, por favor. En este punto vamos viendo cómo es posible la modificación de la medida cautelar impuesta, ¿no? Cuando hablamos acerca de las causales revocatorias, estamos hablando acerca de que ante el incumplimiento o ante ciertas circunstancias cautelar a efectos de poder agravar las medidas que se han impuesto justamente porque la persona imputada no muestra garantías para que el proceso se desarrolle con normalidad o de que no va a obstaculizar la averiguación de la verdad, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esas causales revocatorias? Primero, es cautelar, ¿no? El incumplimiento es definitivamente muestra cuál es la intención, cuál es la idea que tiene el imputado del desarrollo del proceso y su reticencia a su sometimiento, ¿no? Dos, el comprobar que el imputado realiza actos preparatorios de fuga o obstaculización. Identificado de forma anterior, ahora se va a establecer que van a aparecer nuevos aspectos o circunstancias que han sido desarrollados por el de obstaculización, ¿no? Entonces, es un segundo aspecto. Y tercero, esto tiene que ver con otro de los objetos que se han introducido dentro de la 1173 que tenía que ver con el tema de contra la violencia hacia la mujer y hacia niños, niñas y adolescentes, ¿no? Entonces, se introduce como uno de los aspectos el incumplimiento de algunas de las medidas de protección desarrolladas justamente contra estos sectores vulnerables de la sociedad. Entonces, a partir de esta lógica, relacionado estrictamente con el tema de las medidas cautelares. Algo que debemos revisar es que hay muchos aspectos que sin duda alguna merecen un análisis mucho más profundo, sin embargo, son aspectos que van a requerir de su aplicación dentro de la práctica, dentro de casos específicos por parte de las autoridades judiciales e incluso a través de lineamientos uniformadores que puedan establecerse a través de la jurisprudencia ordinaria o constitucional, se tiene que definir la forma de interpretación de la norma ordinaria, ¿no? Entonces, a partir de esta situación, esa interpretada o debe ser desarrollada de forma coherente y sistemática en relación a la normativa constitucional y a la interpretación que ya se ha desarrollado de ella por parte del Tribunal Constitucional, considerando que hay muchos aspectos de las personas, ¿no? Entonces, a partir de esta lógica, hay muchos aspectos que trabajar todavía y en este momento vamos a poder abrir ese debate en relación a todos esos puntos que hemos ido revisando. Perfecto, doctor. Muchas gracias por la exposición. Por favor, les invitamos a los participantes a que puedan activar su micrófono y hacerle llegar las consultas al doctor Barrientos, o también usar la herramienta chat de la aplicación para hacernos llegar la misma de manera escrita. Ya tengo algunas consultas, doctor. Voy a ¿Sí? pasar a leerlas si le parece. Tengo una consulta de la doctora Aramayo. Nos dice artículo 233. Si la víctima puede ser pedido se imponga medidas sustitutivas, ¿cómo puede justificar los actos investigativos a realizar o el tiempo de permanencia del imputado sin ser fiscal? O sea, sin tener la potestad de ser el que direcciona la investigación. Doctor, ¿puede escucharme? Sí, me repite, por favor, se me ha cortado el...
Sí, claro que sí. Dice artículo 233. Si la víctima puede solicitar la detención preventiva, incluso cuando el fiscal solo ha pedido se imponga medidas sustitutivas, ¿cómo puede justificar los actos investigativos a realizar o el tiempo de permanecer de ser el que direcciona la investigación? Ya, sí, sin duda hay aspectos de que no están siendo regulados. No nos olvidemos que en relación a eso, lo que va a establecer el procedimiento penal es de que la víctima o el querellante en ese caso no están obligados a necesario para la detención preventiva. Pueden solicitar, pueden hacer la solicitud a la autoridad judicial, sin embargo, esto no está definido normativamente, no hay una prohibición tampoco, sin embargo, entiendo de que el debate se lo va a direccionar en caso que se y que es necesario realizar de alguna forma una investigación compleja. Entiendo que ese debate se va a centrar estrictamente en la audiencia de medidas cautelares, ¿no? Entonces, ahí estamos hablando acerca de algo que todavía debe ser regulado también por la jurisprudencia establecida en la norma de esa manera, ¿no? Hay un vacío que lastimosamente no ha sido desarrollado por el legislador y eso seguramente la práctica va a permitir definir de qué forma esto se va a desarrollar, pero entiendo de que la forma más práctica, más real, sabiendo que la audiencia va a debatir dentro de la audiencia cautelar, en la medida de que los primeros dos requisitos estén plenamente cumplidos, se pueda justificar de alguna forma la necesidad del cumplimiento de las finalidades del proceso penal y que ese debate se lo pueda trasladar a la audiencia cautelar. Muchas gracias, doctor. Tenemos otra consulta de la doctora Aramayo. Nos dice, en cuanto al domicilio, muchos fiscales enuncian al momento de solicitar la detención preventiva que los imputados refieren en la declaración tener un domicilio conocido diferente al carnet de identidad y se basan en esos argumentos para acreditar que el mismo no tiene un domicilio habitual. ¿Es correcto inferir aquello en base a... Entonces, el imputado nuevamente tiene la carga de acreditar domicilio en base a otros documentos? No tenemos que olvidar que el sistema acusatorio nos habla acerca del principio de contradicción y estamos dentro de un modelo adversarial, ¿no? Dentro de la audiencia cautelar, el Ministerio Público puede presenciar o de acreditación o no de los riesgos procesales. En este punto, entendemos de que la norma, que la jurisprudencia constitucional anteriormente ya ha regulado este aspecto, ya ha definido de forma expresa que en relación al tema del arraigo natural, opcional que le pasa la carga probatoria al imputado, ¿no? Sin embargo, lo que hace la normativa actual, porque habla también acerca de este punto, es de que los criterios que se utilizan a efectos de definir que la persona no tiene una fuente laboral ser desarrollados en función del contexto que tenemos a nivel nacional, ¿no? Identificando las diferentes problemáticas sobre el tema del desempleo, el trabajo informal, etcétera, etcétera. Entonces le va quitando la rigurosidad de exigencia de prueba plena a través de certificación de trabajo. Sin embargo, eso no ha establecido la norma la forma en cómo se debe tramitar ese punto específico. Si nos mantenemos en la jurisprudencia anterior, la carga tendría que caer sobre el imputado en ese aspecto, ¿no? Sin embargo, entendemos de que las modificaciones necesariamente requieren de una interpretación adicional, porque no nos olvidemos que la interpretación de este punto no debe desarrollarse de forma cuál es el objeto que tiene la ley 1173, y en función de eso tendría que haber necesariamente línea jurisprudencial por parte del Tribunal Constitucional que pueda definir, ¿no?, la forma en cómo se va a hacer la tramitación de este punto, cuál es la forma de interpretación y qué participación a este riesgo procesal. Muchas gracias, doctor. Tenemos otra consulta del doctor Vázquez. Nos dice, buenas noches, mi pregunta es, cuando el imputado demuestra en los riesgos procesales contar con trabajo, familia y domicilio, el juez, ¿por qué persiste en arraigar a la persona, habiendo ya un arraigo natural, lo cual garantiza el sometimiento? Puede haber muchos aspectos. No nos olvidemos de que en función a los riesgos procesales que se vayan acreditando, es posible definir qué tipo de medida cautelar personal puede ser mucho más efectiva a efectos de poder garantizar los fines del proceso, ¿no? Ya sea de la verdad, ¿no? Evitar que se obstaculice la averiguación de la verdad. Entonces, si esa fuera la lógica, ¿no?, entonces ante la existencia del arraigo simplemente no se podría implementar o aplicar ninguna otra medida, porque no nos olvidamos que lo que hace el arraigo es evitar, bajo esa lógica, es decir, si ya está establecido el arraigo natural, entonces ¿por qué me están obligando a presentarme en un determinado lugar en tales días, ¿no? ¿O por qué me están poniendo este dispositivo electrónico si saben que yo sigo viviendo acá? Entonces tiene que ver con los procesales que han sido acreditados en la audiencia cautelar, ¿no? Establecer qué medida puede ser más idónea a efectos de determinar que la persona se someta al proceso. No nos olvidemos que no solamente tiene que ver con esas circunstancias, sino con los fines.
¿Cómo puedo asegurar que la persona no va a obstaculizar la averiguación de la verdad? ¿Cómo puedo asegurar que esta persona no es garantía de que la persona no se va a fugar del país o no se va a ocultar, ¿no? Entonces, a partir de eso, incluso no existe una prohibición de que se pueda imponer más de una medida, porque también se podría decir, no, si ya se ha impuesto una medida cautelar de carácter personal, ¿para qué colocar otra, ¿no? 3 días ante el Ministerio Público, ¿por qué me están colocando el arraigo, ¿no? O si ya tengo la detención domiciliaria, ¿por qué me están colocando también el arraigo o el dispositivo electrónico? Entonces, eso tiene que ver con un análisis mucho más especializado en relación a cada caso especial, también acreditar, ¿no? No es lo mismo decir tengo un arraigo natural en el país porque tengo familia, porque tengo trabajo, porque tengo un domicilio, cuando también se ha acreditado por otros medios que esta misma persona tiene familiares, por ejemplo, en el extranjero, ¿no? Entonces, la sola acreditación someter al proceso. Puede haber criterios adicionales sobre eso. Entonces, pero sigo pensando que tiene que ver con un tema de fundamentación y también tiene que ver con un tema de acreditación. No es lo mismo hablar, por ejemplo, de una persona que tiene un arraigo natural y que es, por ejemplo, dentro del país, ¿no? Que tiene todos sus bienes dentro del país, tiene una casa, tiene una familia, tiene muchos bienes, o qué sé yo, es una persona muy adinerada, etcétera, etcétera. La garantía de que esta persona se mantenga dentro del país es mucho mayor de aquella que vive tal vez en condiciones mucho más humildes, ¿no? De que no ser tal vez un arraigo, viva en un determinado domicilio porque no exige tampoco la norma que tenga mayor grado de certificación, ya lo ha establecido de que no es necesario ser propietario de un bien inmueble a efectos de establecer el domicilio, puede estar viviendo simplemente en alquiler y puede ser que su arraigo está acreditado correctamente. Sin embargo, la posibilidad de que pueda no someterse al proceso es mucho mayor, ¿no? Entonces, es importante que podamos analizar las diferentes circunstancias y sobre todo en cada caso ver también algún riesgo procesal. Muchas gracias, doctor. La doctora Aramayo dice, perdón, buenas noches. En el caso de la cesación de la detención preventiva, al solo cumplimiento de los 12 meses en este estado de emergencia, ¿puede ser solicitado? Uh, es una cuestión bastante complicada porque no nos olvidemos que esto está ligado al tema de los fines del proceso. Seguimos dando vueltas sobre los fines del proceso, que tiene que ver básicamente con el tema de la averiguación de la verdad, ¿no? Entiendo de que la motivación o la justificación para haber establecido esto de los plazos máximos dentro de la tramitación del proceso penal. Y esto tiene que ver con el principio de razonabilidad. En este punto habría que hacer un análisis acerca de que si la suspensión de plazos que ya se han definido por parte de las autoridades jurisdiccionales en relación a los casos penales son a los tiempos de la detención preventiva. Ustedes saben que la suspensión de plazos tiene una vinculación directa o una afectación directa con la prescripción de los plazos, también con la duración máxima del proceso, con la duración máxima de la etapa preparatoria. Entonces, entiendo de que tendría que tener también el mismo efecto dentro de la imposición de la medida cautelar, ¿no? Eso definitivamente. Sin embargo, ello no impide de que se pueda llevar el debate sobre este aspecto en relación a los derechos de las personas privadas de libertad, ¿no? Aquellas personas detenidas preventivamente. Porque no nos olvidemos, independientemente de aquello, las situaciones externas al proceso no necesariamente deben generar una afectación a ese derecho. Entonces, a actitud de la afectación de las decisiones institucionales de suspensión de plazos procesales en relación a ese derecho a la libertad. La persona tiene que cargar con el peso de lo que sucede extra del control de la persona imputada, de la persona privada de libertad, quien sigue sufriendo la afectación por parte del Estado de la privación de ese su derecho. Entonces, me parece una pregunta muy interesante, sin embargo, no veo en este momento que pueda haber una conclusión clara sobre ese aspecto, preguntarse que habría que dilucidar a efecto de tomar una decisión, y ahí tendría que cumplir también un rol muy importante el Tribunal Constitucional, ¿no? Porque esto tiene que ver con una discusión sobre la afectación de los derechos de los privados de libertad, y en este caso, de forma mucho más específica en relación adicional esta medida como parte de una herramienta dentro del proceso penal. Muchas gracias, doctor. Tenemos otra consulta, nos dice, en la actualidad, ¿se está ejecutando los roles de la Oficina Gestora de Procesos, las medidas que toma respecto a la inasistencia de las partes, abogados, fiscales y jueces, requisitos de la detención preventiva y la Ley 1173 en general? Es importante ver este punto, porque no nos olvidemos que hasta antes de haberse ingresado a los conflictos que se ha tenido en la gestión anterior en relación al cambio de gobierno, se tenía que iniciar justamente en octubre una prueba piloto en Chuquisaca
en Sucre, justamente sobre la gestora de procesos a efectos de poder trabajar el tema de la interoperabilidad. No nos olvidemos que todo está ligado al tema de sistemas, es parte de los beneficios que tiene la 1173 en su necesidad de poder introducir dentro del proceso penal las tecnologías de la información y la comunicación, ¿no? Entonces, entiendo que es un trabajo que se estaba desarrollando, es una en ese departamento. Sin embargo, entiendo de que este trabajo no se encuentra acabado justamente porque el desarrollo de los sistemas no han sido concluidos por parte del órgano judicial. Este trabajo en relación al sistema entiendo que ya se tiene completado en el Ministerio Público, reto vinculado con el uso de las tecnologías. Sin embargo, el órgano judicial ha tenido un retraso en relación a este trabajo, por tanto, no ha sido posible aún poder materializar este cometido que establece la ley a procesos como ente matriz dentro del proceso penal, ¿no? Y que va a administrar los tiempos en la toma de decisiones dentro de las autoridades judiciales, ¿no? Entonces, entiendo de que uno de los aspectos y esto ha sido introducido como parte de los motivos de las modificaciones, era justamente la inexistencia de dentro del desarrollo de las audiencias, ¿no? En relación al trabajo o al rol que iban a cumplir los miembros del Ministerio Público, de la policía, los miembros del IDIF, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a partir de esto, ese trabajo de interoperabilidad era muy importante a efectos de poder anunciar estos aspectos, incluso a efectos vinculados directamente a la responsabilidad del fiscal, ¿no? Sino a temas de cruces de audiencias o a situaciones extraordinarias que no le permitan al fiscal poder asistir a una audiencia que esté debidamente justificado, ¿no? Entonces, a partir de eso, en este momento la interoperabilidad no realizan todavía el control a partir del sistema como pretende la ley 1173, sin embargo se sigue trabajando como anteriormente se hacía, ¿no? Ante la inexistencia de estas diferentes autoridades, incluso de los defensores públicos, lo que se ha estado haciendo por parte de la autoridad de juicios correspondientes a efectos de informar estos incumplimientos por parte de las autoridades a sus superiores jerárquicos. Muchas gracias, doctor. Tenemos otra consulta de la doctora Barral. Nos dice, buenas noches, doctor. En delitos relacionados a violencia intrafamiliar, ¿cómo se debe enfocar el arraigo natural? Ahí entiendo de que son aspectos que se han ido desarrollando de manera permanente por parte de la jurisprudencia constitucional, porque obviamente los problemas han surgido a partir de la promulgación de la ley 348, ¿no? Porque en la medida que se iban imponiendo las medidas de protección, y una de ellas justamente tiene que ver con el lugar donde a esta persona se iba separando a la víctima de su agresor, ¿no? Entonces, bajo esta lógica, inmediatamente se imponía la medida de protección. El argumento por parte de las autoridades o de las personas que solicitaban la detención preventiva era que el agresor ya no tenía en ese momento una entonces eso implicaba como un argumento y una forma de probar de que no se podía establecer un arraigo natural por parte del imputado. Sin embargo, ¿no? Lo que entiendo es de que las acciones en ese momento por parte del imputado tienen que ser desarrolladas de forma inmediata, ¿no? Ante la notificación de la imposibilidad de que o pueda vivir en el mismo lugar que la víctima y es desalojado de ese lugar, entonces tendría que necesariamente conseguir otro lugar eventual de residencia, ¿no? Que pueda constituirse su domicilio. Creo que esa tendría que ser la obligación por parte del imputado. Ese domicilio o ese lugar donde residir implicaría necesariamente la existencia de un peligro de fuga, ¿no? Porque no estaría probando la existencia de un arraigo natural. Entonces, eso tiene que ver más con cierta determinada esta medida de protección. Muchas gracias, doctor. Tenemos otra consulta de la doctora Ortega. Nos dice, buenas noches. Cuando el imputado debe presentar certificado médico de que tiene una enfermedad terminal, ¿este tiene que ser otorgado por un médico forense o puede ser por cualquier profesional? Es también un punto de discusión debido a que anteriormente muchos aspectos que, por ejemplo, justificaban la inasistencia del imputado a un determinado llamado por parte de la autoridad judicial o del Ministerio Público, la forma de justificar esta incomparecencia era a través se hizo una práctica que estos certificados médicos la desarrollaban simplemente a través de médicos privados y no recibían la constatación suficiente de que era suficiente para poder acreditar la justificación de la inasistencia. A partir de esa lógica, el Ministerio Público empezó a solicitar de que esa medida o esos certificados de poder determinar que realmente la afección que tenía la persona le impedía poder asistir a un llamado jurisdiccional del Ministerio Público, ¿no? Por ejemplo, el certificado médico forense podía decir que la persona tenía, no sé, una afectación en el estómago, o podría decir de que
¿no? Y establecido en términos técnicos, en términos médicos, o mejor dicho, saliendo de ese tecnicismo, podríamos hablar simplemente de un dolor de estómago que era solucionable con una medida simple, o estaríamos hablando de una gripe leve, ¿no? Que en los términos médicos no podía ser interpretada de forma correcta por parte de la autoridad judicial, quien no. Entonces, a partir de eso, incluso se desarrolló una línea jurisprudencial que determinaba que este tipo de certificados médicos tenía que necesariamente ser verificado por el forense a efectos de que la autoridad judicial pueda tomar una decisión en función de este aspecto. No nos olvidemos que es algo que ingresa dentro del componente probatorio y según lo que establece la propia ley procesal en relación a este aspecto es de que existe libertad probatoria, ¿no? Entonces, a partir de esa lógica, entendemos de que ese certificado, a efectos de poder determinar cuál es la gravedad de la afectación de la enfermedad en la salud de la persona que presenta el certificado médico, ¿no? Y si es que se va a analizar nuevamente esta práctica, tal vez de una forma inapropiada, es posible que se pueda establecer nuevos lineamientos a efectos de que sea también un personal de médico forense quien pueda hacer la interpretación de los certificados médicos que se han obtenido por parte del imputado, ¿no? Entonces, debate adicional, porque como les digo, no nos olvidemos que nos regimos bajo el principio de libertad probatoria y este certificado médico debería ser valorado. Sin embargo, esa valoración de alguna forma se encuentra bastante limitada en relación a la autoridad judicial, quien no tiene la especialidad para poder definir realmente las afecciones que dictamina el especialista que ha definido aquello, ¿no? Entonces, es un debate que seguramente se va a generar a través de la nueva líneas jurisprudenciales sobre la interpretación de este punto específico. Muchas gracias, doctor. Tenemos otra consulta de la doctora Mejía. Nos dice, buenas noches, ¿cuál es el alcance de la aplicación del parágrafo cuarto del artículo 232? Puesto que al tratarse de delitos de violencia familiar o doméstica, señala que se podrá considerar la aplicación de la detención preventiva. En caso de negar tal solicitud. A ver. Me da un segundo, por favor, voy a identificar ese artículo. Claro, doctora, guardamos. Sí, en este punto, bueno, como les decía, esto está vinculado con el objeto que tiene la ley 1173 porque indicaba que necesariamente se iba a tratar sobre el fortalecimiento de la lucha contra la violencia a dos sectores vulnerables. Entonces, en este punto, la norma es bastante abierta. La discrecionalidad que le otorga la autoridad judicial es bastante amplia sobre en qué situaciones es posible poder determinar o no, o la aplicación o no de las causales de improcedencia a la detención preventiva, y justamente cuando se trata de este tipo de hechos de violencia, ¿no? Entonces, lo que sí vemos aquí es de que en esos casos a una discrecionalidad judicial, quien tendría que tomar la decisión en función del cumplimiento de los fines y necesariamente considerar la posibilidad de aplicación de otras medidas cautelares, salvo que excepcionalmente se tenga que aplicar la detención preventiva. No nos olvidemos que si bien es cierto, cumplido con los requisitos para la detención preventiva, una situación específica puede haber recaído sobre una causal de improcedencia, a pesar de que la autoridad judicial puede, en caso de violencia familiar, no aplicar esa causal de improcedencia correspondiente para verificar si es que cualquier otra medida no va a ser suficiente para poder garantizar que la persona se someta al proceso o evitar que haya una obstaculización del proceso, ¿no? Entonces, es un tema también que requiere del abordaje mucho más ello. No nos olvidemos que ahora en la decisión sobre la detención preventiva se introducen muchos más aspectos, ¿no? Que tienen que ver con el tema de la proporcionalidad, el tema de la razonabilidad que habíamos visto inicialmente, porque hasta ahora lo único que podemos verificar en estos aspectos es lo establecido en la ley, ¿no? Entonces,
no nos olvidemos que por encima de eso está el tema de la proporcionalidad y el tema de la razonabilidad también. Entonces son aspectos que tienen que estar vinculados en la decisión que vaya a desarrollar la autoridad judicial y que son los parámetros más importantes que deben ser revisados al momento de tomar esa decisión. Muchas gracias, doctor. Tenemos otra consulta de la doctora Ortega. Nos dice otra pregunta, por favor. ¿Cuál sería el siguiente paso en caso de que el juez determine detención domiciliaria, permitiendo que asista a trabajar pese a ser imputado por un delito que vaya contra la integridad corporal y sexual de una adolescente? ¿O existe la apelación? No, sin duda, toda decisión judicial bajo un principio de una garantía constitucional puede ser impugnada, ¿no? Eso es parte de un derecho, el derecho a la impugnación. Esa decisión puede ser apelada. Hay el Tribunal de Alzada, los vocales de la Sala Penal de todos los tribunales, y de resolver este tipo de apelaciones, siempre y cuando se cumplan con los requisitos formales. Y, sin duda, el hecho de que se trate sobre un tema de tanta trascendencia social como es el tema de la integridad sexual, la integridad corporal, temas de violación, incluso si hablamos de hacer atención, merece desarrollar acciones y tomar decisiones con las debidas medidas. Sin embargo, no nos olvidemos que hay un principio constitucional que rige dentro del proceso y es la presunción de una decisión solamente en función de un hecho que se encuentra en ese momento en etapa de investigación. No se puede aplicar la lógica de la presunción de culpabilidad toda vez de que eso iría en contra de todos, ¿no? Entonces, el hecho principal como requisito lo que nos exige es de que se pueda establecer la probabilidad de autoría de un hecho de entidad criminal y no establece cuál, ¿no? Entonces, bajo esa lógica, lo que nos interesa revisar en una segunda parte es la existencia de los riesgos procesales. ¿Por qué, vamos a decir, no se va a someter? Porque es un delito de asesinato. Porque en ese momento seguimos pensando, por lo menos bajo la lógica que nos impone la Constitución, de que esta persona es inocente porque no hay una sentencia condenatoria en su contra. Entonces, esto me parece muy complicado y no nos olvidemos que es una lógica que se ha estado manejando. Se lo ha llevado al debate no en relación a ese primer requisito, sino en relación a los riesgos procesales, ¿no? Porque en más de una oportunidad, y esto ha sido incluso analizado por la propia jurisprudencia constitucional, donde se trataba de trabajar, eran hechos graves, hechos de violación, hechos de feminicidio, asesinatos, incluso hechos de corrupción, se los llevaba, a pesar de que a partir de ellos se cumplía con el primer requisito, se lo llevaba a uno de los riesgos procesales determinados, ¿no? Que era el peligro para la sociedad o incluso el peligro para la víctima. Decía, no, a esta víctima, la víctima se encuentra en peligro nuevamente porque estando libre puede cometer nuevamente este delito. Entonces se llegaba a esa lógica, incluso que me parece que no era la forma más acertada de poder establecer la existencia del riesgo procesal debido a que no se había probado que esa persona haya cometido el delito, a pesar de que en ese momento todas las pruebas pudiesen dar lugar a que sí se cometió el hecho delictivo, ¿no? Sin embargo, lo que nos exige la norma es que esta persona se someta a un juicio y que en ese juicio se determine su responsabilidad por autoridad competente. Antes de eso, no. Son aspectos que deben ser considerados, lo que no implica que no se pueda utilizar también esos argumentos a efectos de poder trabajar algunos de los riesgos procesales, ¿no? Eso ya tiene que ver con un tema de habilidad por parte de quien elabora los atención y no trabajar los riesgos procesales y la probabilidad de un determinado hecho delictivo de forma aislada, ¿no? Sino tratar de trabajar de forma conjunta, pero eso tiene que ver también con las herramientas y las habilidades que pueda tener la persona que fundamenta la solicitud de detención. Muchas gracias por la respuesta, doctor. Tenemos otra consulta. Nos dice, con las disculpas de todos y el docente, quisiera consultar, tomando en consideración la ley 045, los principios de igualdad y equidad, ¿se puede iniciar un proceso al Estado por proporcionar en esta cuarentena una canasta familiar y el bono de familia en forma discriminatoria, ya que este beneficio es solo para personas que reciben el bono Juan Azurdia fiscal, quedando millones de personas al margen de estos beneficios? Ya. A ver, no nos olvidemos que para poder llevar un conflicto al plano penal, necesariamente este tiene que haber sido definido como tal a través de una ley previa, ¿no? No sé si es posible determinar que a través de simplemente el incumplimiento de principios se pueda definir la omisión o el cumplimiento o el incumplimiento de un comportamiento definido por la norma para un determinado acto. No nos olvidemos que los principios son orientadores, ¿no? No se puede decir que una persona ha incumplido un deber por no haber contemplado un determinado principio. A efectos de la discriminación, creo que son acápites que son mucho más específicos que se deben cumplir y habría que desarrollar de forma más específica
si realmente se está llevando a la adecuación del comportamiento de la discriminación. ¿Cuál sería el motivo de la discriminación, ¿no? Es un primer punto, porque no nos olvidemos que ahí no solamente vamos a analizar el tema de los elementos objetivos del tipo penal, sino también de los elementos subjetivos. Tendría que haber un dolo, ¿no? Una intención. Entonces ahí tenemos un primer conflicto. Dos, tiene que ver con el tema de la antijuricidad. Está en manos de las autoridades, por ejemplo, en este momento, de poder dotar de este beneficio a la totalidad de la población, o es que las condiciones económicas del país también limitan a este trabajo o a realizar este cometido, ¿no? Entonces, ahí vemos el tema, podemos ver también los diferentes aspectos que se van desarrollando dentro de la teoría del delito y por último también el tema de la culpabilidad. Entonces, la verdad me parece muy complicado poder desarrollar aquello porque tendríamos específica, ¿no? Si esa decisión asumida tiene que ver solamente con un tema de decisión por parte de las autoridades o tiene que ver también con una imposibilidad material de poder llegar a más personas, ¿no? Entonces, me parece muy complicado poder trabajar esto dentro del plano penal. Muchas gracias, doctor. Tenemos una consulta más. Nos dice, si he sufrido violencia psicológica por parte de los dueños de casa de donde soy anticrisista y realizo la denuncia y el fiscal aceptó la denuncia proporcionándome medidas de protección. Por otro lado, se cumplió el plazo del anticresis y el dueño de casa solicita el abandono del domicilio. ¿Podré solicitar? Qué complicado. Qué complicado para la autoridad que tenga que tomar esa decisión, ¿no? Porque por un lado tiene que ver con el tema de las medidas de protección. Ahora, primero, habría que identificar si está dentro del alcance de la ley 348 para ser objeto de la medida de protección, ¿no? Ver si es mujer, si es que es niño ni adolescente, o entonces a partir de esa lógica habría que ver si es que se le puede obligar al anticresista o a quien da el anticrético a retirarse de un ambiente que le corresponde cuando no, me parece muy complicado. Si vemos desde un punto de vista de la efectividad de las medidas de protección, la persona tendría que quedarse en el lugar y se tendría que ver la forma en que su presencia en ese lugar no implique que se mantenga la situación de violencia en contra de esta persona, ¿no? Si es a través de la violencia psicológica, no sé, ver si es que tienen los mismos ingresos, porque puede haber la posibilidad de que vivan en un mismo edificio, pero que no tengan necesariamente un mismo acceso, ¿no? Porque lo que se pretende es garantizar de que no haya un trato de revictimización, ¿no? Entonces, bajo esa lógica, se tendrían que ver los mecanismos, no nos olvidemos de que si se trata, por ejemplo, de un tema de violencia familiar, es mucho más complicado porque generalmente las familias viven en las mismas infraestructuras, ¿no? Pero, como les digo, habría que ver cada caso en específico, ¿no? O sea, qué hacer. La verdad, no sé si ese caso ya ha sido resuelto. Sería interesante poder analizar qué decisión ha tomado la autoridad judicial y les aseguro que independientemente de la decisión que haya tomado, es posible identificar las objeciones y los reclamos correspondientes. No creo que se haya podido tomar una decisión justa en esta situación porque cualquier decisión que se pueda haber tomado iba a ir en desmedro de alguna de las partes que tienen reconocidos sus derechos como corresponde. Sin embargo, habría que analizar esto con mucho más detalle, ¿no? Es un caso que me voy a anotar porque me parece que no hay una acción que sea completamente justa y me va a permitir también poder trabajar en el plano académico para poder ver cómo se puede solucionar este tipo de situación, ¿no? Y tal vez es uno de los vacíos también que nos deja la norma y que eso está bajo la discrecionalidad de la autoridad judicial, que desde un punto de vista de una decisión, pero si simplemente nos basamos en el principio de legalidad, tendría que tomar otra, ¿no? Al imponer las medidas de protección. Perfecto, doctor, muchas gracias. Me parece que ya no tenemos más consultas. Igual nos hemos extendido bastante. Me parece que podemos dar por concluida la videoconferencia, doctor. Ok, muchas gracias, Mayra, y muchas gracias a los participantes de este curso. Sin duda alguna es plausible todo lo que están desarrollando en estos tiempos de crisis mundial. Sin embargo, creo que tenemos que tener la idea clara, la fluir y de que nuestras vidas dentro de nuestra sociedad nuevamente se van a normalizar, ¿no? Y esos son los momentos en los que realmente tenemos que salir y trabajar y hacer las cosas de la mejor manera posible,
a efectos de poder mejorar también la vida de las personas que se encuentran en los servicios profesionales. No nos olvidemos que la profesión del abogado es de servicio social, esa es nuestra labor principal y debemos mejorar siempre el trabajo que hacemos. Cada discusión racional, cada reclamo objetivo es elemental dentro del trabajo que realizamos, porque esa llevada ante las autoridades constitucionales puede mejorar no solamente las decisiones dentro del caso en específico, sino que puede irradiar también las decisiones en diferentes casos que son análogos. Entonces, esto implica necesariamente una mejor concepción del acto orientado con la forma de interpretación constitucional de los derechos. Y también ahora la obligación de hacer ese control de convencionalidad. Entonces, es muy importante que se pueda tener conocimientos más claros acerca de todo esto, que el debate pueda continuar, que judiciales, porque también pueden haber muchos errores, que se lleve el debate al plano académico, de que desde ahí también se puedan generar las soluciones que tanto se esperan de las modificaciones establecidas en la 1173, ¿no? Y que son anhelos que se vienen desarrollando ya por más de 20 años, porque nos vemos en gestiones anteriores que lastimosamente no han dado los resultados que se esperaban, ¿no? Entonces, creo que el debate está abierto y gracias por haber participado de este evento, gracias por estar de forma permanente en este proceso de actualización, que seguramente va a repercutir también en el trabajo que realizan en su Así es, profesión. doctor, muchas gracias. Para ir ya concluyendo, acá tenemos un comentario del doctor García que dice muchas gracias, doctor. De igual manera, la doctora Ortega nos dice gracias, doctor. El doctor Enríquez, buena exposición, muchas gracias, doctor. El doctor Gutiérrez hace una observación, nos dice buenas noches. En la consulta anterior me parece que sí se podría solicitar de la devolución de su dinero. Y la doctora Barra nos dice, razón tiene, doctor, es tiempo que nuestra labor sea más humana. Buenas noches, Dios nos bendiga. La doctora Mejía dice muchas gracias. El doctor Vázquez dice buena la exposición, gracias. Y la doctora Ortega nos dice si es posible pasarles una jurisprudencia para analizar. Si no me equivoco, la doctora se refiere a la de la actividad que está programada para este. Y bueno, Sí. doctor, le agradezco mucho por su tiempo, el tiempo que le ha podido brindar estos módulos que ha podido desglosar en estas videoconferencias. Agradecemos mucho por el tiempo que usted siempre puede brindar para los cursos que se dan en Interacademy. Para nosotros, usted sabe, es un placer contar con su participación. Asimismo, agradecido, es un buen momento para que vayamos ampliando también nuestros conocimientos y para poder también saber cómo vamos a actuar en diferentes situaciones que se nos vayan presentando a lo largo de nuestras carreras en este caso. Agradezco nuevamente, doctor, y a las personas que han participado. Gracias, Mayra. Muchas gracias a todos los participantes. La videoconferencia ha sido grabada y va a ser subida a plataforma en breve. Por favor, tengan todos buenas noches.